Dios dice que Él va a tallar su palabra en nuestros corazones. Que aunque el mundo haga lo que haga, Él va a grabar. Ya no será en piedras, sino para que no se les borre nunca, para que la atesoren, para que la guarden, para que la amen, para que la sigan, para que la obedezcan. Hoy quiero hablarles, bueno, como está el día lluvioso, no se pueden ir, podemos estar aquí un rato más largo. Acuérdense que me deben unas predicaciones retroactivas presenciales, ¿no? O sea que tengo que irme cobrando eso. Le decía que la semana pasada, ¿verdad? Uno ha leído el libro de los reyes, el libro de Isaías, el libro de Crónicas de los Reyes, y ha pasado por muchos reyes. Ezequías ha sido un rey que, ¿verdad? Quizás lo hemos leído, que anduvo conforme a la voluntad de Dios, pero quizás algo como historia. Pero Dios me guió ahí, yo no sé por qué, Dios me guió a considerar este personaje. Y eso estaba hace dos semanas, ¿verdad? Y Dios me detuvo el mensaje, solamente mi esposa es testigo que yo le dije, mira, Dios me dijo en el púlpito que me detuviese. Porque Él quiere que predique sobre Ezequías, como con más, desmenuzarlo más, Ezequías. Porque es necesario que la iglesia conozca la vida de un hombre. Te voy a decir un hombre, cuando dice un hombre, dice Luis Laurentín, dice Pedro Carpio, un hombre adulto. No, estoy hablando de un hombre de 25 años, como este director de hoy. Joven de los 20añeros. Dios bendiga a nuestros músicos. Dios los bendiga, ¿verdad? Por todo lo que hacen, caleteando semana tras semana, ¿verdad? Afinando semana tras semana. Me imagino que de vez en cuando llevándose un corrientazo, si no de los cables del pastor, por lo menos, corrientazo al fin. Pero Dios le bendiga, muchachos. Voy a apropiarme de la palabra de mi hermano Jacobo. Aprecio mucho vuestro trabajo en el Señor. ¿Verdad que sí? ¿Por qué Ezequías? Porque resulta, le voy a decir ahora la verdad, voy a confesarme ahora. Resulta que cuando yo me vi el pasaje de Ezequías, yo lo tomo como solamente referencia del punto número 2. Y entonces el Señor me detiene ahí en Ezequías y me dice, léelo otra vez. Bueno, yo no sé cuántas veces he leído Ezequías. El asunto es que yo pensé en un momento que Ezequías era una persona de esos hermanos tibios que andaban por un texto que leí. Pero es que hay 3 textos en la Biblia, o 3 libros en la Biblia que hablan acerca de la vida del rey Ezequías, que es Reyes, Crónicas y el profeta Isaías. Pero cuando vengo a las Crónicas, entonces me doy cuenta más al detalle de lo que es la vida de este joven valiente, no por la posición que tenía, sino por la postura que tuvo ante las circunstancias. Para que tengamos una idea del contexto histórico, estoy hablando de los años 715, 716, por ahí. Ya el reino de Israel en Samaria había sido tomado y llevado cautivo por Salnamar, rey de Asiria, y habían pasado 10 años y 14 años como rey. 10 años que había sido llevado cautivo, y en el reino de Judá reinaba Acaz. Como dice la palabra aquí, muerto Acaz, empezó a reinar Ezequías. E hizo lo recto delante de Dios. Pudiéramos decir, pareciera que no era muy normal que hiciera lo recto por todo lo que veía desde su infancia, pero hizo lo recto
delante de Dios. Y él experimentó una obra como nunca la he leído en la Biblia que haya existido ni antes ni después. Que él trajo un avivamiento, óigame bien, un avivamiento sobre todo Israel. O sea, después de David no ha habido otro rey. Trajo un avivamiento sobre el pueblo de Israel, tanto del norte como del sur. Hoy quiero hablarles un poco acerca de esto, pero a veces uno habla, predica, y uno quisiera que la iglesia toda fuera de un solo sentido, pero no es así. Bueno, si todos se visten de blanco se verían bonitos, ¿sí o no? Pero aquí cada quien eligió vestirse como mejor le pareció esta semana, esta mañana, ¿sí o no? Pero habrá un día en que todos se vestirán de lino limpio, resplandeciente. Espero que le guste el lino y no le dé picazón, porque no hay opción. ¿Sabe que yo creo que así como las frustraciones de un pastor de ver a la iglesia que crean a la palabra, que amen la palabra, que sigan al Señor con pasión, eso es muchas veces frustrante para uno? Porque no en todo, pero ay, qué delicia para los ojos de un pastor cuando ve que una oveja empieza a comer pastos delicados, con ansia, con ganas, con amor, con deseo, con pasión. Y esa es la vez, bueno, no hago juicio de nadie, simplemente me encuentro en la palabra que nos enseña que va a ser así. Si usted dice, vámonos para allá, otro dice, no, yo voy para acá, y otro dice, no, yo voy más arriba. ¿Sabe? Ese edificio nos costó a nosotros, voy a decir las palabras de Churchill, en la Segunda Guerra Mundial: sangre, sudor y lágrimas. ¿Me entiende? Y no ha sido edificado para ser despreciado, sino para ser honrado. Así que a partir del próximo domingo, las sillas que están aquí no se van a desglosar como están, a disponer como están ahorita, porque en este salón no se va a celebrar clases, sino en edificio. ¿Está claro eso? Gloria al Señor, qué bello. Hoy quiero hablarles acerca de un acto que vamos a celebrar en unos minutos, que es la Cena del Señor. Y a lo que yo me refería es tener conciencia de las cosas. La Biblia dice que ahora tenemos una buena conciencia para con Dios, dice el apóstol. Ahora sabemos lo que éramos antes y aborrecemos lo que éramos antes, o lo que hicimos, o lo que dijimos, y nos humillamos ante esta imponderable, inmensurable gracia de Dios. Pero no todos tienen el mismo sentir, ni todos obedecen a esa gracia como consecuencia natural de haber sido llamado por Dios y escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo. No todos. ¿Qué es lo que afecta o impide que tal deseo del pastor de los pastores se cumpla? El desconocimiento de Dios. ¿Sí? Usted me ha escuchado a veces decir, entiéndase el buen verbo que quiero utilizar. Yo siento a veces como lástima por Dios. Usted dice, ¿te volviste loco, pastor?
Oye, va, espera un momentico. ¿En qué sentido quiero decirlo? Es que yo veo a alguien que ama tanto, pero tanto, y no es correspondido en la misma medida. ¿Sí me entiendes lo que quiero decir ahora? Estoy diciendo, Señor, pero tú nos amas tanto, ¿y por qué somos tan soberbios? Si tú nos amas tanto y nos prometes tanto, ¿por qué somos tan irreverentes? ¿Por qué somos desobedientes? ¿Me entienden el sentido que quiero decir? Siento a veces nostalgia por Dios. Dios, Señor, mira. Hasta por mi propia vida digo, Señor, ¿hasta cuándo lidias con este hombre? Pero ¿saben qué? Yo admiro a Dios, pero no lo admiro por su poder. No lo admiro por su grandeza y las multitudes de sus obras. Lo admiro por su amor y su paciencia. ¡Wow! ¡Qué manera de amar! Por eso San Francisco así dijo: enséñame a amar como tú amas. Enséñame a amar como tú amas. Enséñame a perdonar como tú perdonas. Enséñame a no tener más memoria como tú lo haces y lanzas a la profundidad de los mares nuestros pecados para no tener más memoria de ellos. Yo sé que usted está diciendo así: ah, pastor, yo quisiera también esa oración, hacer la mía. Claro. Dios sigue amando a un pueblo, aun cuando un pueblo es una lacra, es una excrescencia de pecado, un pueblo que da la espalda a un Dios amante. Y uno dice: ese Israel debería ser, como dicen los iraníes hoy día, desaparecido, desaparezcan los israelitas de la tierra. Pero Dios dice: no, no lo va a pasar nunca, nunca, porque es mi pueblo amado, aun cuando son como son, yo los escogí. Así dice el Señor sobre su iglesia: aun cuando sean desobedientes, aun cuando sean rebeldes, dice, ni el cielo, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ellos, porque yo los amé y yo di mi vida por ellos. ¿Se da cuenta de cómo los ama? Logra tener conciencia o luz su mente en alguna medida para esos lums que puedan haber en su mente, irradien la grandeza de ese amor, la verdad de ese amor. ¿Sabe? Cuando yo estaba orando en este mensaje, pensaba y decía: ¿no será este Ezequías, verdad, como una manifestación de Cristo? En lo que llaman los teólogos las manifestaciones, las teofonías, las manifestaciones de Dios en la historia. Hablando de el contexto histórico, dije que era el año 715 o 716 antes de Cristo. Ya el pueblo de Israel del norte había sido abatido, saqueado, llevados cautivos. Quedaba Judá en el sur. Han pasado ya 14 años de los 29 años que tuvo Ezequías en el reino. Y se presenta algo que levanta a Dios antes de que venga Sennacherib, el tercer sucesor del rey que dije ahorita de los asirios.
que venga para sitiar a Judá, a Jerusalén, no a Judá, a Jerusalén, y sitiar a Laquis. En este contexto, un poco antes de esto, estamos en el capítulo, lo que le estoy diciendo sale en el capítulo 32, pero de lo que voy a hablar está en el capítulo 30, en Segunda de Crónicas. Y como dijimos la semana pasada, Ezequiel comienza por lo primero. ¿Cuál es lo primero? Restablecer ¿qué? El templo, ¿verdad? El templo, restablecer el templo del Señor, las puertas, los quiciales, ponerlo hermoso, santificar al pueblo y celebrar culto y sacrificio a Dios. Pero me detuve en el capítulo 30, donde Ezequiel dice, vamos a celebrar ¿qué? La Pascua. ¿Qué es la Pascua? La Pascua judía. Vuelvo y repito, ¿sabe? El apóstol Pablo dice así, que cuando tomemos del pan y de la copa, sepamos que tenemos que entender y discernir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Saber con conciencia por qué lo estamos haciendo. La Pascua judía para el pueblo de Israel representaba no solamente un hecho histórico, no solamente un memorial, sino también un mandamiento. Para que nunca, nunca, jamás se les olvide a las generaciones postreras o posteriores que sus padres fueron esclavos en Egipto. Y que Dios el día que lo sacó, la noche, la tarde noche que lo sacó, mandó a sacrificar el cordero. Y ese cordero había que comerlo en ciertas preparaciones, con hierbas y todo, y había que comerlo a prisa porque venía la salida del gran imperio sin una espada y sin una lanza. Porque Dios iba delante de ellos. Porque Dios lo había decretado. ¿Entienden? Los decretos de Dios, los decretos que se firman allá en el cielo son irrevocables. Irrevocables. No hay nadie, nada ni nadie que se resista a los decretos que salen del trono de Dios. Hágase la luz fue, eso es irrevocable. Entonces, este rey podía estar metido en economía, o podía estar metido en armas, como las hizo ciertamente, pero pertrechar un arma más, o sea, tipo Da Vinci, pues más sofisticada, ingenieros que se dedicaran a hacer armas de guerra. Él pensó en algo muy importante. Lo primero debe ser nuestra adoración a Dios. Levantar otra vez las paredes destruidas del templo, las puertas, los pórticos del templo, y venir y celebrar y santificar primero a los levitas, ¿verdad? Y a los sacerdotes para todo lo que se refiere al acto del sacrificio, la exparsión de la sangre, etc. Todo eso tenemos que hacerlo primero. Y primero tiene que el pueblo que santificarse, ponerse en cuenta con Dios, y después ministrar los holocaustos, y así desarrollando. Pero hay algo que no puede faltar en esto, y es que la Pascua. Entonces el mensaje de hoy, estamos en la introducción apenas.
El mensaje de hoy voy a tratar de circunscribirlo en una carta que mandó el rey a los pueblos del norte de Israel. O sea, a los que habían quedado del remanente de los que se llevaron cautivos. ¿Me entiendes? ¿Sabes? Se llevan cautivos pues, a los hijos de los ricos, a los potentados y tal. Al perraje, eso no sirve para nada. Eso déjenlos ahí, eso se mueren solos. ¿Me entiendes? Los esclavos, los más feitos, déjenlos ahí. Ellos se llevan, por ejemplo, gente que vea que puede ser útil para el reino. Pero entonces quedó ese remanente. Bueno, a ellos le mandó cartas el rey. ¿Se da cuenta? Eso me hacía recordar cuando el rey David mandó a decir a aquel sucesor de Jonatán, su amigo, a Mefiboset: ven que el rey te llama. Bueno, este es un llamado también del rey. Pero saben, en el contexto de la historia, usted haga el símil de manera perfecta y sin dudas de equivocarse. Esa es la invitación que Dios hace al pueblo suyo hoy, a la iglesia hoy. Ahora sí, vamos a la carta en el capítulo 30, el verso 6, la segunda parte. En el capítulo 30, verso 6, el contexto de la carta en la segunda parte, donde están los dos puntos, dice: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, oh Israel. Y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. Segundo, le dice: no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz, como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre. Servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volvéis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos, y volverán a esta tierra. Porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Esta carta no la escribió Pablo. Pablo no escribiría así. Esta carta no la escribió Moisés. Ellos no escribirían así. Ellos escribirían de esta manera: porque si no os volvéis a Jehová, la espada de la cual huís, ella os alcanzará donde quiera que vayáis. ¿Me entiendes? He aquí pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Wow. Pero esta carta parece de un pastor y no de un rey. ¿Sí me entienden? Por eso yo hago la semejanza de Ezequiel con Jesús. Es una carta que no tiene reproche, sino una carta de invitación, de la necesidad que él sentía en su corazón de que el pueblo unido de todo Israel viniese al santuario y celebrase el culto. Ahora sí, punto número 1: volveos a Dios. Yo no acostumbro a hacer en mis estudios cuántas veces dice Dios a través de algún profeta: volveos a Dios al pueblo de Israel. Pero creo, en mi memoria retumba como muchas veces. Porque es pueblo paterco, ¿me entienden? No, es que ese es el prototipo del ser humano. Usted no es mejor que ellos.
Nosotros no somos tan diferentes. Terco, volveos a Dios. Hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y Él se volverá al remanente de lo que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria, o sea, al despojo de los reyes de Asiria. No sé cuántas veces ha aparecido en mi lectura cómo Dios invita siempre al pueblo. ¿Te das cuenta que yo a veces lidio con eso? Pero digo, Señor, pero no dejes de hacerlo, porque parece que muchas veces lo agarro para mí. Vuélvete a mí. Vuélvete a mí. No dice vuelvas el mundo a mí. No. Él dice a su pueblo que se vuelva a Él. ¿Por qué? Porque su pueblo se ha apartado de Él. ¿Pero cómo? ¿Cómo es posible una persona, dice, bajo el poder del pecado, bajo el poder de Satanás, jamás se puede volver a Dios? Jamás. Óigame esto, quede claro siempre. Nunca jamás las tinieblas pueden producir luz. Jamás. Sino que la luz del cielo viene a ellos. ¿Sí lo es? Nunca. Puede ser un científico, puede ser un artista, puede ser un presidente, puede ser quien sea. Así andaba el pueblo de Israel. Y aún hoy día viven como viven, bajo amenaza de muerte, de ser extinguidos como raza, porque todavía tienen el velo en sus corazones y en su mente y no ha sido quitado. ¿Sabe por qué, hermano? Vaya a Romanos 11 y usted va a dar cuenta que es el tiempo de los gentiles, de la iglesia de Dios, de nosotros. Dios detuvo el reloj en Israel para que comenzase desde Pentecostés hasta hoy el reloj de la gracia sobre los gentiles. Entonces el pueblo de Israel no tenía conciencia. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando Josué le dijo, antes de entrar a Canaán, le dijo, bueno, párense aquí un momentito, escogeos hoy a quién sirváis? Creo que el 20:15. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estaban en Israel, o a los dioses a la tierra a la cual entráis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Sí. Cuando el Señor tiró con aquel fuete a los mercaderes del templo, ¿qué le dijo? Porque el celo de tu casa me consume. Lo que es santo no puede ser común. Lo que yo he santificado, ustedes no lo pueden hollar. No podemos convertir en vulgar aquello que Dios ha hecho su propio templo. Por eso es que no es cuestión solamente del alma, sino del ser. Porque vuestros cuerpos son templo y morada del Espíritu de Dios, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro. La santidad de la presencia del Espíritu viene desde Dios. Para que entonces, teniendo conciencia de la presencia del Espíritu en nuestras vidas, podamos acatar la orden que el Dios eterno nos dice: sé santo porque yo soy santo. Y también nos dice la Escritura: sin santidad nadie verá a Dios. Así que no podemos vivir como vulgares, ni podemos vestirnos como vulgares, ni podemos tatuarnos como vulgares, ni podemos hablar como los vulgares.
Porque es un pueblo santo que Dios ha escogido para ser su pueblo santo. Israel no tenía esa conciencia. Por eso fue llevado cautivo. Una y otra vez. Yo creo que Israel vivió cautivo, en cautividad, pues quiero decir, en esclavitud, más de 2000 años, de los 3000 y tantos años que tiene. Pero no solamente ellos, déjenme decirle que los discípulos del Señor, tampoco tenían conciencia. ¿Se acuerdan cuando el Señor calmó la tempestad, el viento, la lluvia? ¿Qué dijeron ellos? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Cité a Marcos 8, 14 al 21, un pasaje que, para que veamos cómo no solamente es cuestión de historia, es cuestión también de los discípulos, pero también es cuestión de hoy. En los 3 estadios de tiempo quiero basarme. En Marcos capítulo 8, 14 en adelante. Habiendo olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca, y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y sabe lo que ellos pensaban, dice, y discutían entre sí diciendo: ¿es porque no trajimos pan? O sea, nos va a regañar porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Eso no es una flor. Si yo le digo a un discípulo mío esa palabra, hasta ese día llega. ¿Seguro? Prefiero verlo por internet, pastor. Pero Jesús le dijo a los que amaban, le dijo así: ¿no entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Ni modo de regresarse porque estaban sobre la barca. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Estas son las palabras que yo no quiero recordar para decírselas a mis discípulos. ¿Cuántas cestas? Dice él. A ver, traten de recordar. ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Perdón, él dice: cuando partí los 5 panes y entre 5000 comensales, pues, ¿cuántas cestas llenas de los panes recogiste? Y ellos dijeron: 12. Ajá. Y cuando los 7 panes entre los 4000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron: 7. Y le digo: entonces, ¿cómo no entendéis? No estoy hablando del pan. Porque con un pan comemos todo y nos saciamos. Es más, con un cuarto de pan. Porque si con aquellos comieron 5000, saqué la cuenta, una regla de 3. Para 12, ¿cuántos panes necesitamos? Una migaja. Entonces no estoy hablando de eso. Porque sus mentes, así como Pedro que dijo cuando el Señor dijo: tengo que ir a Jerusalén, y dijo: Señor, no te acontezca tal cosa, mira, no te hagas daño, es quieto, Satanás. Eso no se lo digo a un discípulo mío tampoco. Quieto, Satanás, ni usted lo haga. Pero lo que quiere decir, él le dice: porque no ponéis, o porque ponéis la mirada en las cosas de la tierra y no en las del cielo. Ese es el punto. Porque ustedes no saben a qué me refiero cuando le digo: tengan cuidado de la levadura, porque una poca levadura puede leudar todo el pan. ¿Me entiende? Así es cuando ustedes aceptan una mentira. Esa mentira puede convertirse en una hiedra y puede cubrir toda la pared de su casa y su vida. ¿Me explico lo que quiero decir? A eso, tengan cuidado de las mentiras de Herodes y de las mentiras
de los hipócritas que ministran sobre el altar de los fariseos. Y en el caso de la iglesia del último siglo, ¿sabe? No sé si usted opina igual que yo. Bueno, yo le dejo la libertad que opine diferente. Es de humano equivocarse. Pero la iglesia dice la palabra en Apocalipsis capítulo 3, 15 al 20. Mire cómo va a ser la iglesia. Diga, Señor, aparta de mí esa copa. No es que ninguno obedece. Diga, Señor, aparta de mí esa copa. Porque ser miembro de la iglesia de la Odisea es ser miembro de una iglesia donde ya son tan autosuficientes que Cristo está afuera. Pero vuelvo con el principio, el Dios de amor sigue tocando a la puerta y llama. Amén. Y si alguno todavía hay aquí que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Yo conozco tus obras, dice. Yo conozco tus obras. Apocalipsis 3:15, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Fíjese, Señor, para mí es más fácil que tú seas frío que tibio, porque el tibio cree saber y resuelto el problema. En cambio el frío no sabe lo que significa calor. ¿Me entiendes? El frío no sabe lo que significa estar en el regazo de Dios, el calor de Dios. No sabe lo que significa el calor del amor de Dios. No sabe, porque está frío, está congelado, está muerto. Pero esto es como dice, nosotros sabemos todo. Por cuanto decís sabéis, vuestro pecado te condenará. Dice él entonces, pero por cuanto eres tibio, serás aborrecible para mí. Miren esto. ¿Se acuerdan lo que viene a mi mente ahora en Mateo 7? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En aquel día me diréis, Señor, pero en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Mas yo os diré, apartados de mí, o sea, son un vomitivo, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Se da cuenta que no hay espacio para los tibios, porque estos no tienen la conciencia. Han sido sesgada su conciencia por la levadura del mundo. ¿Usted cree que usted está a salvo? ¡Qué silencio! Sí, ya me conocen. En un sentido, para los que son salvos están salvos, pero para los que no saben si son salvos, están mal. Porque no hay espacio para la duda. Cuando hay fe, no hay espacio para la duda. Y cuando hay obra, la fe se gloría, ¿me entienden? Las obras. Si no hay obra, no hay fe. Y si no hay fe, no hay salvación. Miren lo que dice la iglesia de los últimos tiempos. Cualquiera de aquí puede estar pensando así en los próximos años. Si siguen leyendo Biblias por ahí de las que yo he dicho, no lean eso más. Yo leo lo que a mí el Espíritu me guía. Bueno, pues, yo hasta ahí llego. ¿Me entiende? Yo lanzo la piedra, usted a veces la batea o no. Pero aquí en esta iglesia no se enseña con esa Biblia. No, en serio, hermano, no se enseña con esa Biblia. Hay de aquel maestro de una clase que enseña, apenas ustedes todos son, no voy a decir la palabra, pero son
agente secreto. No, yo no voy a decir esa palabra. El que me encuentre un maestro aquí enseñando con una Biblia de Nueva Versión Internacional o cualquiera que sea del Santo Receto, hasta ese día es ¿cómo se llama? Es maestro. Si usted no cierra la fila, la levadura del mundo se lo va a leudar toda la masa. ¿Me está entendiendo? Si no cerramos las puertas, la levadura va de alguna manera a entrar por alguna endija, por la ventana, por cualquier lugar que usted le dé cabida. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y no se vea la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Pero mire lo que dice al final: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sigue el Dios de amor amando. ¿Se dan cuenta cómo es Dios? Sigue el Dios de amor amando, porque es que Dios es amor, dice Juan, y no puede cambiar su naturaleza, tiene que seguir amando. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y termina diciendo la célebre frase: he aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno puede escuchar mi voz y abre la puerta, yo entraré, y no voy a tener comunión con la iglesia, sino con él, con el que abre la puerta. ¿Me entiendes? Porque dice: cenaré, entraré y cenaré con él, el que abrió la puerta, y él conmigo. Gracias, Señor, por esta lluvia. ¿Cuánto dan gracias por la lluvia? ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Denle un aplauso al Rey. Gracias, Señor, porque los escogidos los tenemos cautivos en amor. No hay manera de salir de este bote. Ahora mi dolor de la cervical, de la vértebra esa, es nada. Segundo punto. Tome esto como un axioma y anótelo para los pocos que toman nota. Yo sé que hay algunos que toman nota. Gloria a Dios por ello. Los bendigo. Y los bendigo de gran manera. Tome nota, dice, punto número 2. La rebelión contra Dios es el efecto del endurecimiento del corazón o la cerviz por falta de conciencia o por falta de conocimiento de Dios. Se da cuenta que en el primer punto tocamos un punto bastante largo, pero tocamos, miren cómo eran ellos antes, miren cómo era Israel, miren cómo es la iglesia hoy. Bueno, ¿cómo va a ser la iglesia en el futuro? Acuérdense, esto no tiene variables que uno pueda decir, no, aquí nosotros no va a pasar. Es la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán. El punto 2 dice: la rebelión contra Dios es un efecto, o sea, la consecuencia, un efecto de endurecimiento de corazón por falta de conciencia. ¿Qué cosa esa palabra? Conciencia. Tener conciencia de lo que estoy haciendo. Estar consciente que mis sentidos estén abiertos. Mis sentidos no físicos, sino espirituales. De qué es el pan que estoy tomando y qué significa el vino que estoy bebiendo. Tener conciencia. Óigame bien. La rebelión es ir contra la ley de Dios, contra su palabra. Puede manifestarse de dos maneras: pasiva o activa. Una rebelión pasiva, la ignorancia.
no sabía que estaba haciendo mal. Como dicen los abogados, que el desconocimiento de la ley no te exceptúa de su responsabilidad. Ah, sí, doctora. Está ponchado. La ignorancia o la indiferencia. Ah, qué pecado ese, ¿no? De indiferencia. Normalmente veníamos aquí con Luis a arreglar el jardín, a arreglar algo, limpiar. 20, 28 personas. Ayer habíamos solamente 9 o 12. ¿Cuánto era, Luis? 9. Cada quien está ocupado en lo suyo. Bueno, hay conciencia de que esto es suyo. Cada quien se apresura a limpiar su casa y a ponerla bonita por si llega una visita. ¿Y esto? El colmo fuera, o sea, ese día que venga un carro de fuego y me arrebate, es que tengan que contratar a alguien para que venga a limpiar el templo. Ya, listo. Es historia, viejo. ¿Sabe? El pueblo de Israel, el gran pecado es su indiferencia a las cosas de Dios. ¿Qué provocaba la indiferencia? Falta de conciencia. ¿Qué provocaba la falta de conciencia? Depende del conocimiento del mismo, endurecimiento de la cerviz, como dice, o del corazón. ¿Y qué tenía como efecto el pecado? La rebelión es efecto de todas esas cosas. ¿Y cuál es el efecto del pecado? Muerte, porque la paga del pecado es simplemente eso viene tarde o temprano, juicio divino. Si no, miren la historia de toda la humanidad en la Biblia. Persisten en pecar, juicio divino. ¿No entienden lo que estoy diciendo? Juicio divino. ¿Saben? El mundo vive en un estado de rebelión permanente, sea pasiva o sea activa. Porque el hombre cree ser Dios. Ahora juega a ser Dios. Y ahora juega a mutar, es lo que llaman el serpentín ese, ¿cómo llama? El ADN, pues el ADN humano. Pensan, córtale aquí, pégale aquí, pues, o sea, a editar el ser humano del siglo XXI, a editarlo. Juegan a ser Dios. Están llegando al extremo del endurecimiento de sus corazones. Algunos creen, yo soy calvinista en un 90%, algunos creen en el hipercalvinismo. El hipercalvinismo habla de que, bueno, si se va a ser salvo, Dios verá cómo lo salvará, pero Dios lo va a salvar. Ya va. Tenemos que hoy día predicar la palabra como si la salvación de ese dependiese de nosotros. Sabiendo, teniendo conciencia que es de Dios que nos salva. La urgencia de estos tiempos es que la gente tenga. ¿Por qué tengo que tener yo en mi clase 8 personas para bautismo? ¿Por qué? Si aquí hay más de 10 que no se han bautizado. No está en la conciencia. ¿Me entiendes? ¿Crees que vas a pasar con 10? Estás equivocado. ¿Me entiendes? Aquí nadie pasa liso. Aquí obedece o está fuera. Ahí no hay. Obedece o está fuera. Y el punto número 3. Hay que volverse a Dios seriamente. Porque Él es ¿qué? Clemente. Diga conmigo. Clemente. Misericordioso. Y es Dios fiel. Pero Dios es amor y Dios tiene una cantidad. Pero Él cita solamente 3 cosas. Él es clemente. Tiene clemencia porque la condición de ustedes es para ser clemente. Es misericordioso porque la condición que ustedes tienen es para ser misericordioso. Ya está bueno de juicio. Dice que Él se acuerda en medio de su vida, se acuerda que es Dios misericordioso. Y detiene su ira.
Dice él, porque si os volvéis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos. Pues ahí hay una promesa, miren. Oran por sus familiares, oran por sus esposos, oran por sus esposas, oran por sus hijos. Pero primero tienen que orar por usted mismo. Ora por un novio, ora por un futuro esposo. Ajá. Depárame un hombre santo, Señor. Hombre que te ame, Señor. ¿Y qué cree usted que en el otro costado está orando el fulano? Depárame una mujer sana. Claro. ¿Me entiende? Pero si usted anda medio mundanita por ahí, entonces depara un hombre. No, para que me corrija. No crea eso que los polos se atraen. Amados, yo nunca sabré cuándo será la última vez que les predique. Nunca sabré eso. Nunca lo sé. Pero quiero hacerlo cada vez que el Señor me dé su gracia para hacerlo, como si fuese la última vez. Para que tengamos conciencia de lo que viene sobre la iglesia. Y no podemos estar tibios, ni podemos estar indiferentes, ni podemos estar en cada una de nuestras cosas. No, somos un ejército y tenemos que hacer bloque como ejército para defender la iglesia. Porque si cada uno hace lo que le da la gana, vamos a ser blancos fáciles. Si no, mire la política del gobierno, cómo hace división entre los opositores y siempre van a estar empoderándose sobre el gobierno. Divide y vencerás. El apóstol Santiago, capítulo 4. Perdón, no leí. Ya va. El último trozo de la carta del rey dice: porque si os volvéis a Jehová, vuestros hermanos y vuestras hijas hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos. Eso es por quienes oramos que todavía están bajo pecado. Y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente, misericordioso, y apartará de vosotros, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a Él. Él es fiel. Y finalmente dice dos palabras: someteos y servid a Jehová. Ahí está lo que está hablando. Someteos y servid a Jehová. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nosotros. Los tiempos son difíciles, pero yo quiero que celebremos la cena en los siguientes minutos con conciencia de haber sido escogidos, con conciencia de aquel que dio su vida por ti, por mí, miserable. ¿Qué valor había en nosotros? ¿Qué virtud que pudiera agradar a Dios para que me haya escogido? Escoria. Vamos a orar. He dicho que la cena del Señor solamente puede ser servida a los miembros de la iglesia y algún miembro de iglesia que nos esté honrando con su visita. Padre, puestos de pie, por favor. Padre,
En el nombre de nuestro Señor Jesús, te doy gracias por la lluvia, porque nos has tenido aquí, Señor, y hemos escuchado tu palabra. Gracias porque has cuidado de mi garganta y de mis debilidades. Ahora vamos a tomar aquello que mandaste por medio de tu Hijo a decir, diciendo, hacer esto en memoria de mí. Limpia en nuestros corazones lo que necesite ser limpiado. Haz que nuestro semblante refleje tu gracia, tu amor y tu misericordia. Y concédenos este privilegio de poder celebrar la cena. En el nombre de Jesús. Amén. Quien no la vaya a tomar puede sentarse. Y quienes la vayan a tomar, por favor, manténganse de pie. Una simple porción de pan sin levadura. Pero esto no significa nada si la conciencia no está ubicada en lo que Jesús dijo. Este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Yo dificulto que alguien estaría aquí dispuesto a dar su vida como Cristo la dio por nosotros. Suena casi como imposible creer que pueda haber alguien. De hecho es posible, pero suena difícil. Pero Él dio su vida. ¿Y de qué manera? Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, es dado. Hacer esto en memoria de mí. Puede tomar del pan, por favor. Ciertamente no soy digno de estar alrededor de tu mesa. No quiero alardear de falsa humildad, pero es que cuando mi conciencia me dice de qué me puedo jactar ante tu presencia, no hay ni pensamientos ni obra, porque mi vida fue una inmundicia. Pero tú diste tu sangre para quitar el pecado y callar al que me acusaba y justificarme delante del Rey eterno y justo. A ti no te importó derramar tu sangre para que mis pecados fuesen perdonados. Yo tan solo necesito un poco más de vida para que en los días que me queden pueda mostrar, Señor, mi gratitud a ti por lo que has hecho. Díganlo ahí conmigo: Señor, concédenos en tu gracia unos días más de vida para mostrar al mundo el amor, la misericordia y la gracia tuya. Este es el nuevo pacto en mi sangre, pacto eterno, que por vosotros es derramada. Puede tomar del vino. Qué bueno, Señor.
Los ángeles que están alrededor de este lugar quisieran participar, pero no pueden, porque el pacto no fue para con ellos, sino para con nosotros. Los ángeles que están alrededor de nosotros quisieran saber lo que tu espíritu dice o susurra a nuestros oídos, pero ellos no pueden saberlo porque no lo tienen. Ellos se gozan con la iglesia y danzan con la iglesia y disfrutan al oír tu palabra, Señor. No se cansan, no tienen cuerpo, pero se gozan al saber que aquí hay un remanente que ha quedado. Aquí hay un grupo de hombres y mujeres que te amamos y que consideramos nuestras vidas en poco con tal de servirte. Despídenos con tu paz, despídenos con tu bendición y permite que podamos declarar: Maranata, Cristo viene, nuestro Señor está a la puerta. Y pueda decirle a mi hermano: Cristo te ama, mi Señor está a la puerta, y a ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos.